Saludos amigos, obviamente estando desconectado el cable de alimentación, el horno de microondas que tenemos acá tiene un problemita en el motor del plato giratorio. El plato no gira, es decir, el motor no lo está impulsando. En realidad el problema no está tanto en el motor, aunque sí podría ser, ¿verdad? Podría ser el motor, podría ser el cableado del motor, podría ser los conectores que llegan al motor o los conectores que salen de la tarjeta o del ventilador al motor, en fin. Hay varias cosas. En este caso, una posibilidad más de esa falla es precisamente la bobina del ventilador, porque el motor de plato giratorio que trae este horno de microondas es un motor de 21 voltios, 21 voltios de corriente alterna. Esos 21 voltios de corriente alterna, el motor los recibe a través de estos dos cablecitos, azul y púrpura o lila, que salen de acá, de estos dos terminales del ventilador, van a parar al motor para hacerlo funcionar. Cuando el ventilador tiene solamente dos terminales, entonces el motor del plato giratorio se alimenta a través de otro circuito que puede ser que salga de la tarjeta o de los interruptores de seguridad de la puerta, ¿ok? En ese caso el motor del plato giratorio es de 110 voltios. Sus 110 voltios lo recibe por aparte, separado del ventilador. Pero en este caso, como el motor del plato giratorio trabaja a 21 voltios, entonces ¿de dónde recibe esos 21 voltios? Bueno, esos 21 voltios los recibe a través de estos otros dos terminales de la bobina del ventilador. En ese caso, la bobina del ventilador funciona como un autotransformador. Por un lado, en estos dos terminales de la izquierda, recibe los 110 voltios. Cuando esa bobina del ventilador se energiza, digamos, el ventilador ya empezó a funcionar. Como esa bobina es un autotransformador, su ganado está dividido en dos. Por un lado recibe los 110 voltios, pero por otro lado induce un voltaje bajo que puede ser de 21, 24 o 30 voltios que van al motor del plato giratorio, cuando el motor es de bajo voltaje. Entonces, estos dos terminales, este con el de medio, alimentan por este cable azul y este cable lila, alimentan al motor con ese bajo voltaje, y el motor del ventilador se alimenta por este cable amarillo y por este cable azul. Es decir, el cable azul es como un punto común para ambos casos. Ok, resulta que el motor del plato giratorio no está recibiendo los 21 voltios. Vamos a ver de qué se trata. Vamos primeramente a desmontar el motorcito para darles un paso a paso del diagnóstico de cómo localizar la falla. Vamos primero a localizar el motorcito del plato giratorio. Estando desconectado el cable de alimentación, ponemos el horno de microondas en esta posición, que su parte inferior nos quede hacia acá al frente, y por acá debajo de esta tapita tenemos el motor del plato giratorio del horno de microondas. Entonces hay que quitar esta tapita. Ella viene originalmente sellada por las esquinas, trae unos puntos de unión. Vamos a romperlos. Ven, con unas pinzas como esta cortamos las 4 uniones de las 4 esquinas y aquí queda la tapa libre. Ya acá entonces removemos la tapa y podemos ver nuestro motor de plato giratorio, que como podemos ver dice ahí es de 21 voltios. Entonces vamos a extraerlo, le quitamos un tornillo que tiene por acá, quitamos el tornillo y tiramos de él un poco fuerte porque tiene puesto el acoplador. Acá tenemos entonces, ven, los cables azul y lila que llegan al motor. Dice que es de 21 voltios. Este motor está en buenas condiciones. Lo que está dañado es la bobina del ventilador. Vamos a ver qué podemos hacer, porque si no podemos resolver lo de la bobina, si no podemos conseguir otro ventilador con esas características, entonces vamos a tener que hacer una modificación para instalar un motor de plato giratorio de 110 voltios. Voy a indicarles cómo, por si fuera el caso, por si se les presentara esta situación a ustedes, si no pudiéramos conseguir el motor original. Le podríamos poner uno de 120 voltios, que es lo que sospecho que vamos a tener que hacer acá. Entonces dejemos esto así ahora y nos vamos al ventilador. Importantísimo, antes de hacer otra cosa, es necesario asegurarnos de que el capacitor esté descargado. Ellos tienen una resistencia que les permite autodescargarse cuando desconectamos la corriente, pero esa resistencia puede fallar, entonces no nos confiemos, ¿verdad? Entonces tomamos un desatornillador por la parte aislada, no por el metal, y hacemos un puente entre los dos terminales del capacitor con el metal del desatornillador, y si estuviera cargado pues vamos a oír una pequeña explosión y una chispa, pero en este caso pues estaba descargado, seguramente por la resistencia interna, pero como les digo, no nos confiemos. Ahora que ya hemos descargado el capacitor, entonces procedemos a hacer el resto del trabajo. Vamos a extraer entonces el ventilador, y para eso es necesario primeramente quitar esta tarjetita, si fuera el caso, si la tuviera encima, entonces tiramos esta uña hacia atrás y levantamos la tarjetita y la sacamos. Okay. Ahora le quitamos estos dos tornillos. Luego de quitar los tornillos, vamos entonces a remover el ventilador. Tiene unas uñas acá arriba, ven, esas las destrabamos. Ahí está la primera y la segunda también. Ok, ahora podemos desconectar los cables. Sí, les sugiero que al desconectar los cables se fijen bien
dónde va cada uno, dónde van los colores, para que no nos equivoquemos a la hora de volver a armar. Bien, acá tenemos los tres terminales. Estos dos que están más separados es por donde recibe los 120 voltios la bobina del ventilador para que funcione, ¿verdad? Pero como les decía, esta bobina es también un autotransformador que nos permite obtener entre estos otros dos terminales, en el del medio y el de la derecha, que están más juntos, nos permite obtener los 21 voltios que van al motorcito del plato giratorio de nuestro horno de microondas. Ok, entonces vamos a medir la resistencia de la bobina de donde llegan los 110 voltios, que ya sabemos que son estos terminales que están más separados el uno del otro. Ponemos una punta de prueba en cada terminal de la bobina y el multímetro dice que esta bobina mide 86 ohmios en la escala de 2 kilo ohmios. Ahora, entre este terminal del medio y este otro debería darnos la otra bobinita que es del autotransformador. Vamos a ver, y como pueden ver no hay valor de resistencia. El multímetro nos refleja resistencia infinita, o sea, circuito abierto. Eso significa que si esta bobinita está abierta, aunque nos llegue voltaje acá para alimentar al ventilador, no nos va a entregar los 21 voltios que necesitamos para el motor. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vean, una, conseguir el ventilador original para reemplazarlo con sus mismas dimensiones, con sus mismas características, sus tres terminales. Ese es uno. Pero nosotros solicitamos hace un tiempo al proveedor y pues no, al final no nos consiguió uno porque él no tiene en la tienda y no lo pudo conseguir. No sé, algo pasó. Entonces el cliente pues nos pregunta que si podemos hacer algo. Yo le expliqué la situación, que lo mejor era esperar el original, pero dice no, me urge, podemos hacer algo. Entonces hay una opción que funciona y funciona muy bien, pero hay que hacer una cierta modificación. Vamos a conectar un motor de 110 volts. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros alimentemos el ventilador por acá, van a llegar 120 voltios. Entonces de aquí mismo vamos a tomar los 120 voltios que van a alimentar al nuevo motorcito de 120. Esa es la opción, que funciona muy bien, no complica para nada el resultado, va a quedar todo en orden, ¿ok? Si no pudiéramos conseguir el ventilador, esa es una de las situaciones que podrían presentarse. Y acá pues nos hemos conseguido nosotros este motor que dice acá que es de 120 voltios para alimentarlo por acá. Porque este es el punto más sencillo, más accesible, fácil de hacer para conectar este motorcito, alimentarlo desde acá con los mismos 110 del ventilador. Lo conectamos en paralelo para que funcionen ambos simultáneamente, porque obvio, cuando el microondas encienda, va a empezar a funcionar el motor y va a necesitar que gire el plato giratorio. Cuando se apague el microondas, se apaga el ventilador y también se apagaría este otro señor, porque van a quedar en paralelo. Esa es, como les decía, la opción más fácil y la que es más rápida. La otra posible solución que podemos dar es agregar un pequeño transformadorcito al cual le podamos alimentar con 120 voltios o con el voltaje del horno y a la salida nos entregue 21, 24 o 25 voltios, que entregue más de 21. De entre 21 y 25 está bien. Entonces tomaríamos los dos terminales donde llegan los 120 voltios al ventilador aquí, entonces lo conectaríamos en paralelo los dos terminales del transformador y ese transformador nos va a entregar a su salida los 21 voltios, que son los que le vamos a hacer llegar por los cables respectivos al motorcito de 21 voltios de nuestro horno de microondas. Así de sencillo. Ok, esta opción se las dejo pues así de fácil, como les digo, conectamos en paralelo el transformadorcito, así directo, sin más nada, sin diodos y nada, lo mandamos directamente a los terminales del motor de 21 voltios. Cuando se energice, cuando arranque el horno y se energice el ventilador, le llegan 120 voltios y esos mismos 120 voltios son los que van a alimentar al transformadorcito y el transformadorcito al motor de plato giratorio. Eso si se nos hiciera difícil, imposible, como en este caso que lo encargamos hace más de un mes y todavía no llega. Entonces en ese caso podríamos aplicar esta variante utilizando el mismo motorcito. Quizás sea más barato el transformador que el motor, entonces solamente agregamos el transformador. Cuando se nos dañe la bobina de 21 voltios, entonces podemos usar esta opción y nos va a funcionar perfectamente. Eso no va a complicar para nada el funcionamiento ni la estética del microondas, porque este transformador va a ir oculto dentro del horno en un sitio en donde no estorbe, donde nos convenga. Okay. Esta opción no la voy a usar yo ahora. Vamos a conectar nuevamente el motor del plato giratorio en su sitio y hacerlo funcionar. Bien, entonces comenzamos instalando el nuevo motorcito, que ahora es de 120 voltios, a su respectivo conector. Fíjense que tiene los cablecitos de conexión. Ok, ahí lo tenemos ya, ahí quedó ya instalado y le ponemos su tornillo. Ok, para colocar esta tapa, fíjense ustedes, ella venía en esta posición originalmente, con esta uña y ese hueco hacia abajo.
Ahora, como ya no podemos colocarlo ahí porque ya le cortamos la parte, las uniones de metal, entonces lo que hacemos es invertirlo. Fíjense que aquí hay un orificio. Entonces este orificio va a coincidir con este orificio y estas dos uñitas, estas dos van a introducirse en estos dos puntos. Ahí los introducimos y le ponemos un tornillo y ya queda tapado el motor. Listo, ahí lo tenemos entonces. Ok, nos vamos entonces de nuevo al ventilador. Bien, entonces recuerden que este cable de color lila que teníamos acá iba conectado en este tercer terminal. Pero como ya este terminal de la derecha no tiene ninguna función, entonces vamos a quitar este cable de acá y lo vamos a conectar a este. Vamos a ver cómo. Ok, acá en el terminal del centro, ¿ven? Va conectado este cable, este conector con estos dos cables azules. Uno de ellos trae la corriente a la bobina del ventilador y el otro es uno de los conductores que lleva la corriente al motorcito del plato giratorio. Ok, lo dejamos ahí. Y acá en este terminal de la izquierda, aquí es donde va este conector con este cable de color amarillo, que sería el otro conductor que trae los 120 voltios para alimentar al ventilador. O sea, ya tendríamos 120 voltios acá, y para llevar esos 120 voltios al motor de plato giratorio que acabamos de instalar, que funciona con 120 voltios, entonces vamos a tomar este cable, este otro cable que va hacia el motorcito, y el de color lila lo vamos a conectar aquí al de color amarillo. Bien, aquí tenemos entonces unidos ya en el mismo conector el cable amarillo y el cable lila, entonces los conectamos acá. Y pues esto obviamente, como ya lo vengo explicando, es muy sencillo. La corriente de 110 voltios va a llegar al motor del ventilador por estos dos cables, y aquí mismo se va a dirigir por estos otros dos cables a el motorcito de plato giratorio, que ahora es de 120 voltios. Como ya lo tenemos conectado, entonces simplemente lo vamos a poner a funcionar para hacer pruebas de funcionamiento. Le ponemos la cubierta al horno. Ok, colocamos el horno en posición de uso y bien, ahí hemos introducido un vaso con agua en el interior del horno y vamos a ponerlo a funcionar a ver el resultado. Ahí se puede ver el vaso. Ahí ven, el plato va girando sin ningún problema. Bueno, ahí esa es la forma normal en que gira un plato de esos. Ok, entonces ahí lo tenemos ya funcionando. Como pueden ver, mediante esa técnica que les he sugerido, mediante esa forma de resolverlo, cuando no podemos conseguir el ventilador apropiado. Pero como les digo, lo mejor es tratar de conseguir siempre el original. Si no, pues hacemos esto. Igualmente les recuerdo esta otra opción, ¿verdad? Este es tan sencillo, simplemente un transformador. Acá obtendríamos los 21 voltios y estos dos cablecitos irían al motor del plato, que obviamente está instalado ahí abajo. O sea, así de sencillo, y va a funcionar con toda normalidad. Entonces acá nosotros tenemos nuestro vaso con agua y está muy caliente. En realidad el problema no era el calentamiento, el problema era más bien el giro del motor. Amigos, esa es la sugerencia que quería hacerles esta vez. En realidad estos problemitas con los motores de platos giratorios se dan con cierta frecuencia. A veces falla el motor, a veces falla el conector, a veces falla el cablecito. Cuando el voltaje del motor del plato giratorio sale de la tarjeta, puede ser que falle la tarjeta y no le esté enviando voltaje. En este caso, pues el ventilador es el que le envía los 21 voltios, o le enviaba los 21 voltios al motor del plato giratorio, pero no lo estaba haciendo por, pues falló la bobinita que le manda los 21 voltios desde el ventilador al motor del plato giratorio. Entonces por eso no giraba el motor. Hicimos esta modificación y como pueden ver quedó funcionando perfectamente. Eso no altera en nada el circuito, digamos, del funcionamiento del circuito original del microondas. No, eso no afecta para nada. Amigos, gracias por su visita, por su like, por sus comentarios, por compartir nuestros videos para que más amigos nuestros y ustedes se beneficien con lo que gustosamente y gracias a Dios les compartimos acá a través de nuestros videos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos en cualquier lugar del mundo, amigos, donde ustedes se encuentren. En nuestro deseo que todos ustedes se encuentren siempre bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.